Muy buenos días, Dios les bendiga. Espero que se encuentren en la mejor forma, de la mejor manera. Vamos el día de hoy a continuar sobre el trabajo con las bendiciones que Dios brinda cuando se le ayuda a otras personas en diferentes casos. Hay que recordar que esta parte que vamos a realizar es la segunda de una que tuvimos anteriormente. Entonces, les invito a ver la primera parte que también se encuentra en los videos recientes. Y pues continuemos, vamos a pedir que Dios nos brinde esa conciencia, ese entendimiento para tomar en cuenta todo esto y aplicarlo en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, porque nos estás permitiendo nuevamente reunirnos aquí para predicar, para escuchar, para comprender tu palabra. Gracias por librarnos de muchos males que en estos días han ocurrido. Nos has ayudado mucho con todo esto que ha pasado, con esa misericordia que tienes sin límites, que tú brindas el sol tanto para los justos como para los injustos. Enséñanos a comprender un poco esa misericordia y saber lo que es hacer el bien, no solo para nuestros amigos, sino también para nuestros enemigos, porque todo eso lo valoras tú, todo eso da testimonio de que estamos caminando contigo y estamos teniendo pues esa cercanía. Ayúdanos a generar esa mejor comprensión y hacer ese testimonio que estás buscando que seamos. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a este tercer tópico. Habíamos visto algunos anteriormente. Amar y servir a los demás. Y bueno, prestar servicio tanto a la familia como al prójimo. Pero vamos ahora a la parte de prestar el servicio a los enemigos. ¿Cuántas veces los enemigos han tenido esa cercanía? Han dejado a un lado pues ese tipo de ideas dañinas que quieren pues retomar normalmente para perjudicar a alguien. Y nos han solicitado que les brindemos algo, que vayamos a algún lugar, que les escuchemos. ¿Cuántas veces los enemigos nos han pedido algo y lo hemos negado? Simplemente recordando la amargura de lo que nos hacen, de lo que ha sucedido anteriormente. Esa parte es muy importante de continuar y retomar, porque si ellos mismos, una persona que camina con Cristo no puede considerar a otros seres humanos como enemigos, pero si ellos mismos se colocan en ese papel, no podemos hacer muchas cosas para remediarlo. Pero lo que sí es, en la medida de lo posible, prestar ese servicio si lo solicitan. Obviamente, hasta donde pueda afectarnos en este sentido. Por ejemplo, si alguien que normalmente me hace mucho daño pide ayuda de alguna manera, hay que tener la conciencia para saber qué tanto es lo que necesita. Si le seguimos dando ayuda y por querer desquitarse nos hace daño de alguna manera, bueno, pues eso tampoco está bien, ya queda en la otra persona, pero también hay que saber retirarse a tiempo en esos casos. Necesitamos encontrarnos de la manera más
receptiva posible. En Mateo capítulo 5, versículo 44, Cristo dice de la siguiente manera: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hay una historia muy breve que voy a contar, porque el centro de aquí es la palabra de Dios, no las historias ni experiencias personales, pero yo considero que puede ayudar para comprender el ejemplo. Hace varios años estaba yo tomando un servicio de carro pagado con tarjeta de crédito, pero el conductor quería que se le pagara en efectivo. Entonces el cobro a la tarjeta se hizo automáticamente y el conductor empezó a gritar muchas malas palabras hacia mi persona, a lo cual yo le dije como respuesta: Dios te bendiga. Bajé del auto y entonces, cuando me di cuenta, estaba persiguiéndome, intentando pues querer hacer daño físicamente. Después de un rato, ¿qué será? No, fue breve incluso. Después de algunos segundos, simplemente yo continué mi camino, él dejó de querer intimidar, se subió a su auto y se fue. Muchas veces les podemos decir, y con esta historia hago alusión al versículo que acabo de leer, si a una persona le queremos desear el bien, hay gente que camina en totales tinieblas y que cuando le podemos decir que Dios te bendiga, puede tomarlo como una provocación, como un insulto. Hay que tener también mucho cuidado con eso. ¿Cómo podemos bendecir a una persona que nos está haciendo daño? Hay que orar por esa persona, para que deje esos caminos dañinos, para que se acerque a Dios, para que haga las cosas de una manera diferente, para que ese tipo de personas dejen pues de hacer las cosas de manera perjudicial. Hay que orar, hay que pedirle a Dios que les cambie, porque uno nunca sabe cuándo Dios va a hacer el milagro. Es mejor eso que a pedir pues que se les salga algo, porque pues si Dios tiene misericordia, como había comentado, porque ellos no son merecedores también de esa misericordia. Obviamente nadie la merece, pero Dios, a quien quiere tener la misericordia, se la va a tener aunque no nos parezca, porque es su voluntad y porque es para algo bueno, aunque pensemos que no lo sea así. Vámonos a Deuteronomio capítulo 28, versículo 48, y dice: servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti con hambre y con sed, y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Este es otro tipo de situación. No habla necesariamente de servir a los enemigos en lo que estén necesitando, más bien es de cómo cuando uno se aleja de Dios, empieza a servir a otras personas o a otras cosas incluso que no tienen que ver con Dios. Hay versículos de la Biblia que señalan que se va a trabajar para otras personas incluso. A lo que quiero referirme, por ejemplo, es que si alguien trabaja y está orando, leyendo la palabra, está dando testimonio con las obras que hace, obviamente el fruto de su trabajo, que es el sueldo, lo que produzca, le va a durar mucho, porque eso es una bendición de Dios. ¿A qué me refiero? Una persona alejada de Dios
pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, que algo se rompa, algo se descomponga, que tengamos, no sé, que dar el dinero a más lugares y que no nos rinda. Obviamente esto no es una fórmula, no digo, te va a ir bien si estás con Dios. No, si Él quiere que aprendamos de alguna manera, pues también nos va a poner a prueba en diferentes situaciones, aunque caminemos con Él. Pero lo que quiero llegar es que mientras más sirvamos a Dios, menos nos va a poner en manos de nuestros enemigos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque, por ejemplo, a lo que quiero llegar y comentarlo de una manera diferente. Si alguien que no está obedeciendo a Dios gana mucho, Dios, para que esa persona voltee a mirarlo y a darle la gloria y la honra, para que lo alabe, para que lo adore, Él va a poner todas las situaciones para que esto suceda. Así le pasó, por ejemplo, a Job, y lo curioso es que él siempre se mantuvo fiel a la parte del camino de Dios. Él no se desvió en ningún momento. Entonces, ¿qué nos podría esperar a los que nos estamos desviando? Pero, por ejemplo, tenemos a la nación de Israel, que cuando empezó a rendir culto a entidades que no eran Dios, empezaron Dios a mandar gente invasora, gente que dividió Israel, gente que pues desapareció a gran parte de las tribus, o que incluso estas tuvieron que huir porque pues la sangre de Israel se fue mezclando con otras naciones. Hay que tener mucho cuidado. Si servimos a Dios, Él no nos pondrá bajo el yugo o al servicio de nuestros enemigos, porque es muy malo trabajar para alguien que es un enemigo nuestro, o pues rendirle el tiempo, darle el dinero, el esfuerzo. Todo eso es algo dañino. Y si estamos caminando con Dios y Dios lo quiere es para que aprendamos algo, hay que pedirle, y si Él está en su voluntad, que nos enseñe por qué, pues ya nos estará diciendo de alguna manera, obviamente a través de su palabra. Vámonos a Proverbios capítulo 25, versículo 21. Muy importante aquí. Dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Me quedo con esa parte. La palabra de Dios nos está enseñando. Muchas veces las maneras en las que Dios trabaja son misteriosas. Dios pone un corazón endurecido en una persona hacia nosotros. Puede ser por algún motivo o puede que no tenga motivos, pero Dios pone ese corazón duro y esa persona nos ataca, nos calumnia, nos daña, nos busca perjudicar de muchas formas. Pero después de esto, imagínense un giro en la historia en el que ese enemigo pierde pues prácticamente todo. Y después tiene que pasar incluso hasta la vergüenza de acercarse a la gente que hizo daño para pedirle ayuda. Entonces el enemigo se acerca a nosotros que estamos caminando con Dios, le ayudamos en lo que podamos, le damos una palabra de aliento, obviamente bíblica es lo mejor, y esto tal vez ayude de testimonio para que esa persona siga también a Cristo. Muchas veces
los enemigos Dios los pone no solo para mirar o para voltear y retomar la vida con Dios, también lo hace para que otras personas sigan ese camino o para usarnos como herramienta de Dios para que Él salve a otras personas. Obviamente, cuando decimos que Dios nos usa, no me estoy refiriendo a un término como objeto, sino como una parte de un siervo. Él nos está usando nuestro servicio para salvar a más personas. Y vámonos en este tercer tópico a Lucas capítulo 10 y vamos a ver dos versículos aquí, el 33 y el 34. Esta historia ya se la pueden imaginar y cuando comience muchos de ustedes ya sabrán a qué nos referimos. 33. Mas un samaritano que iba de camino llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Esta es una parte de la historia del buen samaritano, donde está retratando dos personajes que que tienen la obligación de seguir el camino de Dios. Y aparte, un samaritano. Un samaritano, estamos hablando de los habitantes de Samaria. ¿A qué se refiere esto? Samaria, después de la invasión que tuvo Israel, bueno, desde antes de esos momentos, Samaria fue uno de los principales centros israelitas donde se encontraba precisamente el rey. Era como su capital, por así decirlo. Entonces, cuando llegaron diferentes naciones a conquistar Israel del norte e Israel del sur, obviamente no tenían esos nombres, pero bueno, estamos hablando de acuerdo a la división que se hizo. La parte del norte, donde está Samaria, tuvo con el paso del tiempo una mezcla, a lo que me refería, mezcla de diferentes naciones. Entonces prácticamente la parte sanguínea de Israel se fue perdiendo. Y obvio con esto, la fe en Dios, las costumbres y demás situaciones que pueden ser edificantes hasta cierto punto. Entonces, una persona con sangre mezclada de otras naciones, pues obviamente no tenía como referente la palabra de Dios. Y los dos primeros personajes, ellos sí podían, porque pues en su oficio se dedicaban a estudiar la palabra. A lo que quiere llegar esta parábola es que si dos personas que tienen la palabra de Dios no le hicieron nada al hombre que estaba herido en el camino, y alguien que no tenía la palabra de Dios ayudó a este samaritano al mismo herido del camino y lo cuidó y vendó sus heridas, desechó aceite y vino para obviamente que tuviera una mejor cicatrización, evitar las infecciones y pues llevarlo al mesón, dejarlo encargado para que sane. ¿Qué puedo decir? No solo se trata en creer, se trata en hacer las cosas. Hay situaciones muy raras, yo las he vivido personalmente, espero que ustedes también, porque aparte de que son raras, son gratas. Cuando hemos recibido misteriosamente ayuda de un enemigo o de alguien que se pone en ese papel, más bien. Recuerden que no estamos para decir que tenemos enemigos,
pero sí hay gente que se enemista con nosotros, ellos mismos se colocan en ese rol. Qué curioso. Bueno, pues esto sería al revés. Y qué bendición de Dios realmente cuando uno recibe ayuda de sus enemigos. Muchas veces no se explica por qué. Hay situaciones en las que, pues tal vez a un enemigo le conmueva lo que está pasando, porque Dios así lo quiere, obviamente. Hay otros casos en los que a lo mejor quiere algo a cambio. Pues sea lo que sea, si se recibe ayuda, hay que agradecer a Dios por eso. Vámonos al último tópico, que es las bendiciones de ayudar a los demás. ¿Qué mejor que ayudar a las personas? Pero todavía es mucho mejor cómo Dios está mirando, está observando, está pues generando ese registro prácticamente de lo que se está haciendo. Porque Dios todo lo ve, incluso el pensamiento y el corazón de las personas, todo lo ve. Vámonos a Lucas capítulo 22, versículo 27. Dice así: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Un ejemplo muy bueno de cómo el Rey de Reyes y Señor de Señores servía, estaba sirviendo. Obviamente, mientras tuvo esa humanidad aquí, como cuando le lavó los pies a sus discípulos, porque en el reino de los cielos es así. Normalmente, como he comentado en otras ocasiones, el de mayor rango es asistido por los demás, pero en el reino de los cielos es diferente. El de mayor rango es el que más está sirviendo a otras personas. Bueno, no necesariamente me refiero a lo que sucede allá, sino cómo se mide el corazón de las personas de acuerdo a la medida de Dios. Entonces Cristo, teniendo todo, se volvió humano para el perdón de todos los pecados, y después, dentro de esa humanidad y muchos servicios que hizo, lavar los pies a sus discípulos. Hay que recordar que los caminos llenos de tierra, los hombres con sandalia, era una costumbre colocar a alguien a lavar los pies. Normalmente podía ser a la persona de menor rango en la casa, por ejemplo, al hijo más pequeño. Al hijo más pequeño lo ponían a lavarle los pies a las visitas. Entonces vamos a ver a alguien de tanta grandeza, cómo se hizo tan pequeño en ese momento y en otros más, con tal de mostrar cómo se hacen las cosas. Hay una gran, hay una gran manera de abordar esto con esa medida de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 40. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si tú ayudas a un hermano, obviamente empezando primero por los hermanos de la fe, los hermanos en Dios. Si tú ayudas a un hermanito que no tiene que comer, que tiene una situación muy triste, necesita una palabra, necesita que se le escuche, necesita que le den unas palmadas en el hombro, en la espalda,
que lloren juntos, si todo eso es necesario, es como hacerlo para Dios. Hay que recordar que todo lo que hagamos lo hagamos como si fuera para Él, pero en este caso señala que todo lo que se haga a los hermanitos se está haciendo para Cristo, tanto bueno como malo. Hay que tener cuidado con eso. Tito capítulo 3 versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y aquí reiteramos, si tú eres de Dios, vas a manifestar que eres de Dios por medio de las buenas obras. Es que reitero mucho en este punto porque quiero que quede muy claro. Tus buenas obras no te van a llevar con Dios. Más bien, si estás de la mano con Dios, vas a hacer buenas obras. Es al revés. Es muy importante tener eso en cuenta y no derivar otras doctrinas donde dicen que el bueno se va al cielo. Para empezar, he repetido que ningún ser humano es bueno, y si es bueno es porque lo justifica Cristo, porque está atendiendo la palabra de Dios, porque está demostrando el amor a Dios y el temor de Dios. Por eso todo es importante. Hay que tener en cuenta esas situaciones. Entonces, ¿cómo demuestras que crees? Porque vas a poner de manifiesto tus buenas obras. Mateo capítulo 10, versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Muy importante. Dios toma en cuenta el sacrificio que se hace por Él. Y si se valoran más a uno mismo que valorar a Dios, eso nos va a llevar prácticamente al infierno. Vámonos con el último, Mateo capítulo 27, versículo 37, y dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, incluyendo a los enemigos aquí. Ya lo hemos explicado anteriormente, pero quiero que quede como base para esto. Primero, amar a Dios y luego al prójimo. En este comprende a los enemigos. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Padre, por todo lo que haces en nosotros. Enséñanos a servir, a amar a los enemigos, a los amigos, servirles a las personas conocidas y desconocidas. Enséñanos a servir no solo porque se vea bien a los hombres, no para obtener algo a cambio, sino para estar bien contigo, para agradarte, para dar testimonio, para poner de manifiesto que estamos caminando contigo y esas buenas obras sean la evidencia. Pongo en tus manos la vida, la salud, la tranquilidad, la paz, la economía, el trabajo y todo aspecto de las personas que están escuchando y de sus familias. Ayúdanos a llevar a cabo esta palabra tuya y no solo oírla, ser testimonio y predicar a más personas. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga, que se encuentren muy bien, y si Él quiere, nos vemos la próxima semana para compartir su palabra. Hasta luego.